antes de arrancar la clase. De todas formas, me imagino que previo a un feriado vamos a tener alguna ausencia y lo mismo va a pasar el viernes, pero bueno, les doy unos minutos para que terminen de conectarse. Bueno, buenos días de nuevo, ahora que más o menos ya estamos casi todos. Vamos a ir arrancando el tema de hoy.
Antes de ingresar, bueno, mi nombre es Victoria, ya Andrés me había presentado, el profesor Mariño me había presentado en la primera clase, pero creo que no nos habíamos visto, así que me presento. Y me gustaría que en la clase de hoy participen, que lo hagan dinámico y entretenido, por ustedes y por mí. Escucharme a mí 1 hora y media no es nada divertido, así que las participaciones y todos los comentarios que quieran hacer van a ser súper bienvenidos. En ese sentido, si yo les voy a estar compartiendo una presentación, que la verdad esta no es muy linda, las próximas serán mejores, pero bueno, les voy a estar compartiendo para que puedan ir más o menos siguiendo la clase si en algún momento se pierden. Y ustedes saben que nosotros al compartir pantalla perdemos un poco de visibilidad de lo que es el chat y lo que son las manos levantadas y demás. Así que les pido que si alguno quiere hacer un comentario, una pregunta, simplemente abran el micrófono y comentan, me dicen quién está hablando y comentan o agregan lo que quieran, ¿sí? La idea es hacerlo interactivo porque realmente no solamente el curso online a veces es un poco más monótono que la clase, sino que además si ustedes no intervienen se vuelve aburridísimo y tratemos de que no suceda eso un miércoles previo a un feriado a las 8 de la mañana, digo, por el bien de todos, ¿no? Bueno, les decía, la clase de hoy va a ser sobre el nexo causal o causalidad como elemento de la responsabilidad civil. Antes de ingresar en el tema, veamos lo que hemos tratado hasta ahora. Hasta ahora hemos dado el encuadramiento general de lo que es el derecho de daños, toda su evolución histórica, qué implica y demás, cuáles son los factores que intervienen, los elementos que intervienen para poder asignar responsabilidad civil a un sujeto, es decir, qué condicionantes tienen que darse para que ante un determinado daño pueda ese daño ser reparado. También vimos la función preventiva del derecho de daños, es decir, cuándo a través del derecho de daños podemos evitar la ocurrencia concreta de un daño. Hasta ahora, con lo último que vimos con el profesor Nicola, fue el concepto mismo del daño y las categorías que lo integran. También el profesor les explicó que la ocurrencia misma del daño, el daño efectivamente producido, le va a interesar a lo que es la responsabilidad civil como una de las funciones del derecho de daños, mientras que la potencialidad de la ocurrencia del daño va a ser lo que interese a la función preventiva del derecho de daños. Esto lo tomo porque obviamente todo lo que estamos dando en el curso... ¿se les está trancando? No, se escucha bien. Bien. No. Cualquier cosa avísenme que si no quedo acá hablando sola como y no me doy cuenta. Les decía, durante todo el curso lo que estamos dando es una construcción, ¿no? A ver, no son cuestiones desprendidas entre sí, sino que vamos construyendo conceptualmente. Entonces, es un proceso y todo lo que venimos viendo hasta ahora, lo que vamos a ver hoy, las próximas clases y todo lo que queda por dar, forma parte de una misma cadena. Y va a ser una cadena que les va a cerrar cuando termine el curso. Entonces, a veces les pueden quedar ciertas dudas o ciertas cosas que no comprenden, que obviamente pregúntenlas, pero que también son parte de el ir construyendo en ese proceso, ¿no? Que implica el proceso del conocimiento, ¿no? De ir yendo por etapas. Perdón, profesora, entonces, para repasar justamente los elementos que hasta ahora vimos, ahora vamos a ver el nexo causal. Y como elemento en sí mismo de la responsabilidad civil, ¿qué otro vimos? Porque yo estuve en todas las clases. El daño. El daño. Ahí está. Exacto. O que sea, es lo que vieron con el segundo, quiero decir. Sí, de todas formas ahora vamos a repasar lo que es el esquema de asignación de la responsabilidad civil, porque hablar de primero, segundo, tenemos que ver, dependiendo de cuál sea el supuesto y cómo lo queramos analizar, va a ser si... Además tenemos elementos que son estructurales y elementos que son funcionales, entonces tenemos que analizar eso también. Pero está bien, hasta ahora vimos, el año lo vimos con el profesor Nicola, que ya nos dejó la vara alta, así que veremos cómo encaramos con causalidad, pero remaremos lo posible. Bueno, pasando ahora sí a lo que es el nexo causal, les voy a compartir pantalla. Acá estamos.
Ahí lo ven, ¿no? Ahora sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Causalidad o nexo causal, es lo mismo, lo van a ver en los textos con cualquiera de las denominaciones, nexo de causalidad, bueno, en fin. A lo que refiere este elemento de la responsabilidad es al vínculo que existe entre el daño y el evento dañoso. ¿Ah? Es a eso a lo que refiere. Viéndolo en el proceso de asignación de responsabilidad civil, que es este esquema que hemos visto ya muchísimas veces, y es lo que el profesor les decía en clases anteriores, si tuviéramos pizarrón esto estaría dibujado todos los días, y es tal cual. En estas circunstancias de Zoom no tenemos el pizarrón, pero eso sí, o sea, la forma de irlo entendiendo tal vez sistemáticamente es viendo cuál es el proceso de asignación civil y cuál es la función que cumple cada uno de sus elementos. En este sentido, entonces, la relación de causalidad, como ustedes ven ahí, es la que vincula al evento dañoso con el daño. No obstante, la relación de causalidad también va a formar parte en la función preventiva del daño, pero obviamente, como ustedes ya saben, en la función preventiva aún no tenemos daño. Entonces, la función va a ser un poquito distinta en cuanto a la función que cumple el nexo causal, ¿no? Va a ser un poco distinta. Pero lo vamos a ir viendo, así que no se preocupen. A lo que voy es, funciona en las dos, perdón, en el nexo causal están las dos funciones del derecho de daños, tanto en la preventiva como en la reparatoria. ¿Cuál es el punto con la relación de causalidad? Es que la relación de causalidad busca ser un elemento objetivo, busca ser un análisis fáctico. ¿Qué quiero decir con esto? Busca hacer un análisis de los hechos, de qué es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos ese esquema donde vemos al sujeto responsable, el evento dañoso, al daño y cómo se vinculan entre sí. El nexo causal, como ya les decía, es un elemento funcional, porque su función justamente es vincular a estos elementos estructurales, que son el evento dañoso y el daño. Pero tenemos un problema con su análisis. Los hechos se dan en el orden que lo ven ustedes ahí, ¿no? O sea, primero hay un sujeto que realiza una acción, esa acción genera un daño, y ese es el procedimiento normal de cómo pasan las cosas en la vida, ¿no? No obstante, cuando tenemos un daño, es a partir del daño que hacemos el análisis, ¿no? Nos hemos cronológicamente invertido el análisis. Decimos, opa, acá hay un daño. Bueno, investiguemos. Entonces, si hay un daño, busquemos de dónde surge ese daño, de qué evento surge ese daño, qué hecho dio lugar a la ocurrencia de ese daño. A partir de allí, después vamos a analizar quién es el sujeto que llevó adelante la acción que dio lugar a ese hecho dañoso. ¿Qué quiero decir? El análisis de la situación, el análisis fáctico que les decía que es muy relevante a los efectos de la causalidad y que debería ser un análisis fáctico, objetivo, desprendido de cualquier otra consideración respecto del sujeto, termina siendo retrospectivo, es inverso al orden en el que se dan las cosas. Y esto es lo que dificulta el análisis y es lo que tenemos que estudiar, porque bueno, si vamos a estudiar las cosas al revés de lo que pasaron, bueno, fijemos criterios en cuanto a cómo tenemos que hacer ese análisis. ¿Por qué les digo que tiene que ser un análisis desprendido de cuestiones relativas al sujeto? Porque a mí lo que me interesa es que acá se queden, a ver, ustedes tienen que entender todo el sistema, pero ahora vean solamente el verde, el amarillo y el que está en el circulito rojo. ¿Ya? Nos olvidamos de la relación de atribución, nos olvidamos del sujeto responsable, y analizamos solamente lo que hay entre el evento dañoso y el daño, y esos son hechos. ¿Ya?
son hechos constatables de la realidad, son cuestiones percibibles por los sentidos, son cosas que se pueden demostrar con la observación, con la experimentación. Bien, por eso digo que es objetivo y es desprendido del sujeto. Acá, en principio, porque vamos a ver después cómo todo esto que estamos sacando por la puerta nos entra por la ventana, pero en principio el análisis tiene que ser totalmente desprendido de lo conductual, de lo que tenga que ver con la persona. Con la persona estoy hablando responsable, ¿no? El sujeto imputado como responsable. ¿Qué pasa entonces? Tenemos el evento dañoso, que va a ser el antecedente. O sea, en ese proceso, esa cronología de cómo se dan los hechos, el evento dañoso es el antecedente. Ese antecedente va a dar lugar a un consecuente, que es el daño. Es decir, el vínculo entre el evento dañoso y el daño es el vínculo causa-consecuencia. El efecto del evento dañoso es el daño. Eso es lo que analiza el nexo causal, ese vínculo causa-efecto. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que ver cómo lo analizamos hoy. Hay una relación causa-efecto que surge de los hechos, que surge de la realidad constatable, y tenemos que ver cómo los vinculamos. ¿Cómo los vinculamos? Recapitulando lo que dijimos hasta ahora, a través de un elemento funcional que es material, por lo que les decía, es tangible, es experimentable, es observable, y es objetivo. ¿Objetivo por qué? Por lo que les decía antes, debe estar desprendido del análisis de la conducta concreta del sujeto. Recapitulando también, si bien ocurre prospectivamente, salud, Mayo, el análisis es retrospectivo. Hasta acá estamos bien, ¿no? Nada demasiado llamativo. De todas formas, cualquier cosa, ya les digo, abra el micrófono y pregunten. Tenemos acá en el chat, el nexo causal sería lo que causa el daño, todo hecho tiene una causa y esa causa tiene una consecuencia determinada. Esa relación causa-efecto, lo que se busca aquí es establecer qué hecho es el que causó el daño o qué comportamiento fue el que causó el daño. Sí, es correcto, Pérez. Sí, esa es la función de la relación de causalidad. Goyeneche Nancy pone condiciones climáticas, por ejemplo. Condiciones climáticas lo vamos a ver. Vamos a tratar, a ver, de ordenar la clase. A mí, ya les digo, está buenísimo que participen, pregunten todo. Vamos a ordenar la clase porque estamos ahora viendo los conceptos. Si viendo los conceptos luego introducimos ejemplos, vamos a armar un lío. Los ejemplos los vamos a dejar para después, porque vamos a primero analizar cómo tenemos que estudiar esto. Después vemos cuáles son los ejemplos. Porque condiciones climáticas tiene sus vaivenes, ¿tá? Hay cosas que son previsibles, hay cosas que no lo son. Teixeira, ¿tenías la mano levantada? Sí, y bajé porque buen día a todos. Buen día, ya nos conocemos, Teixeira. Sí, la verdad que sí. Yo simplemente digo, como la compañera dijo eso, digo, y yo justamente iba a acotar nomás, iba a decir que tiene que haber, que digo, usted dijo realmente, primero solo mirar el evento dañoso y el daño, y yo iba a agregar, pero digo que tiene que haber un sujeto, o sea, cuando decimos sujeto yo me refería, pensaba que era una persona física, pero como dijo la compañera, digo, yo me quedé quieta. No, a ver, vamos a no confundirnos. Para no confundirnos. Tiene que haber un sujeto para que se pueda cumplir con el proceso de asignación de responsabilidad civil. Claro que tiene que haber un sujeto, porque si no tenemos un sujeto, no vamos a poder asignar responsabilidad civil a nadie porque no hay una persona a quien imputar el daño. Eso lo vamos a ir viendo. Lo que les digo ahora no es que no haya un sujeto, sino que para analizar la relación de causalidad, me es indiferente el sujeto, solamente para analizar la relación de causalidad como elemento funcional de la responsabilidad civil, que es eso a lo que vamos a dedicar esta clase, probablemente la del viernes, que vamos a pasar lista. Así que si salen el jueves, vuelvan el viernes en hora para clase.
pero eso es lo que estamos analizando ahora. Sujeto obviamente hay, ahí lo tienen, se los compartan en la PPT. Proceso de asignación de responsabilidad civil implica que haya un sujeto. Lo que les digo es, para esta clase y la que viene, olvídense del sujeto, olvídense de la relación de atribución, que lo vamos a ver luego de causalidad, y presten atención al vínculo que existe entre el evento dañoso y el daño, que es lo único a lo que vamos a dedicar estas clases de causalidad, porque es lo único que vincula el nexo causal. ¿Tá? El nexo causal vincula al evento dañoso, o sea, al hecho, es ese hecho que pasa en la realidad con el resultado de daño. Pasándole un ejemplo para que ustedes lo vean más claro, el accidente de tránsito y una fractura de tibia y peroné. ¿Tá? Eso es lo que vincula. Si yo tengo un accidente de tránsito y una persona que tiene una fractura, ya les digo, tibia y peroné, supongamos, digo, bueno, a ver, bien, esta persona tiene este daño. Este daño, ¿cómo se causó? ¿De dónde viene este daño? Ah, bien, ¿viene del accidente de tránsito? ¿Y por qué viene el accidente de tránsito? ¿Por qué no viene de otra circunstancia? ¿Tá? Es un poco ese el análisis que vamos a hacer. Ah, no, bueno, en realidad la causa está en el accidente de tránsito, porque fíjate que coincide, la hora más o menos del accidente fue a las 3 de la tarde, la víctima ingresa en el hospital a las 3:30 con esta fractura, la zona donde fue demuestra que el impacto del auto justamente fue en esa zona. Obviamente está reportado que esa persona estaba en ese vehículo que sufrió el accidente de tránsito y por eso de ahí deriva su dolencia. ¿Tá? Esto es lo que estamos estudiando. Claro, profesora, es como Sí. o sea, es lo objetivo. Si no hay un vínculo entre el hecho dañoso, vamos a decir, la consecuencia y la causa, hasta se le puede sacar la responsabilidad eventualmente al sujeto que está involucrado presuntamente, vamos a decir, ¿no? Debe ser difícil, por ejemplo, establecer el nexo causal en una infección, por ejemplo, hospitalaria. Capaz que es re fácil. Eso lo vamos a ver ahora. Si 100 Estos ejemplos los pacientes. vamos a ver ahora a continuación. Ahí Pero está. respecto a lo que decías, a ver, esto es una metodología, ¿no? Este esquema que nosotros les presentábamos, así como el esquema de clase, es una metodología de análisis. Entonces no es que se le puede sacar responsabilidad al sujeto. Es que no pasamos de fase. Es que no llegamos a imputar responsabilidad. ¿Tá? Porque si yo tengo un daño tengo un evento dañoso, pero no logro vincular el daño con ese evento, ya está, no sigo el análisis, porque no tengo a dónde vincularlo. ¿Tá? Entonces, no es que se le saca responsabilidad, sino que nunca se le atribuye. Es un proceso, y es un proceso que tiene que ir en orden. Por eso el profesor se los explica en orden, y por eso lo vamos dando como temas, en clase lo vamos dando en orden. No porque sean factores desprendidos entre sí, sino para que ustedes entiendan la metodología del análisis. ¿Había alguien más que tenía una mano levantada o había...? Analia, Adelante. profesora. Es lo mismo que este mismo análisis es lo que hace, por ejemplo, el Banco de Seguros o las juntas médicas. Por ejemplo, cuando vas con una enfermedad profesional, que pasaste al seguro, no sé, tendinitis, por ejemplo, que buscan la causalidad si, por ejemplo, la enfermedad que vos tenés profesional es causal de ese trabajo que vos realizás. Estoy compartiendo pantalla todavía, ¿no? Sí. Sí, en parte es eso, pero como les digo, a ver, no limitemos la clase a ejemplos y a cosas que las vamos a ir viendo. Sí, es un ejemplo lo que hace el Banco de Seguros, pero lo van a hacer ustedes como abogados, así que vayamos un poquito más allá de eso y prestemos atención a lo que son los conceptos. Sí, lo hace el Banco de Seguros, lo hacen las aseguradoras y lo van a hacer ustedes, porque de esto van a vivir. Entonces, a ver, ustedes van a tener que hacer este análisis. Ustedes tienen le llega al estudio una persona que sufrió un daño, una persona que viene con, no sé, con el brazo quebrado, y le van a decir, che, ¿qué te pasó? Es lo primero. Y ahí en el che, ¿qué te pasó? Tenemos la relación de causalidad. Porque el cliente les va a decir, no, mirá, yo estaba acá, y resulta que vino, justo yo iba pasando, y me golpearon con no sé qué, y justamente ese golpe fue el que derivó en mi fractura, y a consecuencia de eso, bueno, no pude trabajar durante tantos días, porque yo soy
no sé, reponedor de súper, entonces con un brazo quebrado no puedo trabajar, y ahí se empiezan a generar todos esos daños que el profesor Nicolás les explicó. ¿Está? A ver, hasta acá hemos visto la función que tiene que cumplir la relación de causalidad en cuanto a elemento objetivo. ¿Está? Es desprendido del análisis subjetivo-conductual, a eso me refiero. Solamente vamos a analizar hechos. Cuestiones que sean palpables, que sean tangibles, que sean experimentables. Después vemos cómo. ¿Está? Vamos a quedarnos con la idea de qué es a lo que tenemos que atender. Vamos a lo conceptual primero. Yo les decía que el derecho de daños, como les explicó el profesor Mariño ya en las primeras clases, cumple dos funciones, la función preventiva y la función reparatoria, ¿no? Eso lo habíamos visto, además el profesor Nicola les explicó que el daño en la función preventiva se trata de evitar, y en la función reparatoria ya está constatado. Bien. La función preventiva, a su vez, tiene en sí lo que es la precaución y lo que es la prevención, con las diferencias que ya vieron con el profesor. Ahora bien, ¿cuál es la función del nexo causal en esta función preventiva al derecho de daños? Porque si yo les digo, la relación de causalidad es el análisis entre el daño y el evento dañoso, pero también les estoy diciendo, en la prevención no hay daño, aún. ¿Cuál es entonces para ustedes la función que puede cumplir el nexo causal? O yo les estoy inventando cualquier cosa. También es válido, ojo que puede ser. En la prevención no hay. El posible daño que se pueda ocurrir. En el nexo causal no hay. ¿Quién dijo lo del posible daño que se puede dar? Analía Ferreira. Bien. ¿Alguien más que haya hablado? Yo dije que también que era posible, que se unía con el posible daño que se podía generar, que esa acción genera un posible daño. ¿No era, por ejemplo, cuando un grupo de científicos, por ejemplo, creía que podía ocurrir un daño y ahí había una prevención vinculada a lo que dijo la compañera? Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Hola. Hola. Para mí sirve para determinar no solo quién es el responsable, sino para determinar cuál fue el hecho que generó el daño. Y también el alcance del daño y hasta dónde es resarcible. Sí, pero está bien, pero eso no para la función preventiva. Ah. Porque para inhibir la conducta, ¿puede ser? Exacto. La idea del análisis causal en la función preventiva es que en vez de ser efectivamente constatable en este análisis retrospectivo, implica una función de inhibir la conducta, implica una función de decir, bueno, a ver, es muy probable, o es muy probable que si se dan estos hechos, se generen como consecuencias estos efectos dañosos. ¿Tá? Estos daños. Entonces, evitemos que estos daños se den y cumplamos con la función preventiva del daño. ¿Tá? Entonces, lo que busca la relación de causalidad no es demostrar el vínculo con un daño, sino demostrar el vínculo con un potencial daño. Y de esa manera inhibirla, impedir que el daño se produzca. Por eso, si bien la función de la relación de causalidad en lo que es la prevención del daño a veces se deja un poco soslayada y es como que se dice, bueno, no hay causalidad porque todavía no tenés daño, que vas a estar estudiando, en realidad cumple realmente una función y cumple una función muy importante, porque es a través de ese análisis que nosotros podemos decir, esta conducta hay que inhibirla. Bien, este evento, así como se va a dar, este hecho va a generar unos daños que tenemos que evitar. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos por ese análisis de la relación de causalidad potencial. Profesor, una consulta. Entonces acá lo que se evita es inhibir el evento dañoso. No me quedó claro eso. No. Lo que se busca evitar el daño. Lo que se busca es que el evento dañoso en sí no se dé como tal, que no se dé de forma dañosa. O sea, si se va a llevar adelante una cierta conducta, que es una cierta acción, que se lleve adelante de una forma que evite la ocurrencia del daño. ¿Tá? Lo que se inhibe es el evento dañoso en tanto dañoso.
¿tá? Para que no produzca el daño. Esto en cuanto a la función preventiva. Después dijimos que tenemos también la función reparatoria, que es un poco la B de todo esto, que es la responsabilidad civil. Y ahí sí, ustedes ya algo dijeron de la función que cumple la relación de causalidad en la responsabilidad civil. Y es un poco distinto a lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, como es obvio y como ya lo venimos diciendo hasta ahora, lo primero que tiene que hacer la relación de causalidad es determinar cuál fue el evento que determinó el daño. O sea, identificar el evento que causó el efecto daño, que es el que queremos reparar. Y acá, por favor, anótenselo en lapicera roja y grábenselo. No vincula al sujeto, no asigna responsabilidad civil. La relación de causalidad nunca, nunca, nunca va a tener por resultado fulano de tal. ¿Está? Nunca. Porque ese análisis le corresponde a la relación de atribución, que la vamos a ver en las próximas clases. El resultado, si lo vamos a hacer matemático, el resultado siempre va a ser un hecho. Un evento constatable en la realidad. ¿Está? Si ustedes bajan la relación de causalidad por Ruffini, les va a dar un hecho. ¿Hasta acá estamos todos claros? ¿Quedan dudas de eso? No, no. No, profe. No. Bien. Y después, la otra función que cumple en la responsabilidad civil, que lo habían adelantado, es determinar hasta dónde se extienden las consecuencias del daño resarcible. Es decir, la relación de causalidad nos va a decir hasta dónde llega el daño. Desde el análisis propio del daño, pues yo voy a analizar, obviamente, como les decía, al revés, primero el daño, después el evento dañoso. Entonces, es decir, este daño, esta proporción del daño, surge de X evento dañoso. Entonces nos va a decir hasta dónde debo reparar. Esto que ahora puede sonar un poco extraño, ¿sí? ¿Sí puedo repetir? Sí, sí. Sí, que el análisis de la relación causal, lo que nos va a mostrar también es el alcance del daño resarcible. ¿Hasta dónde tengo que reparar? ¿Hasta qué porción de ese daño tengo que reparar? En función de cada uno de los eventos dañosos que hayan intervenido. ¿Está? Esto les decía, esto que ahora puede sonar un poco raro, decir, ¿cómo hasta dónde cada uno de los eventos? Van a ver que en el correr de la clase nos va a ir cerrando un poco más, y ni que hablar al final del curso. Pero lo que es importante que ustedes sepan es que a veces, cuando tenemos un daño, no hay un único evento dañoso al que podamos vincular, hay varios. ¿Ah? Entonces justamente ese análisis pormenorizado de la causalidad nos va a decir a cuál de esos eventos dañosos responde cada una de las porciones del daño. ¿Ah? Quédense con la idea y lo vamos a ir viendo en el correr de la clase. Profesora, ¿le puedo hacer Sí. una consulta? Sí, No, adelante. me entreveré un poquito, porque, a ver, en la función reparatoria se parte del daño como que se va para atrás, ¿no? Y se llega al evento dañoso, ahí se busca la relación de causalidad. Pero en la función preventiva no se parte de un daño porque ese daño no existe, se parte de un evento dañoso, se parte de una presunción de lo que pueda pasar. Se parte de un análisis causal que viene estudiado previamente, o bien porque ya se dio, o porque está estudiado de lo que puede pasar en consecuencia. A ver, un ejemplo, y a veces el profesor lo mencionaba también como algunas de las normas que tienden a la prevención.
el tema de las velocidades o el consumo de alcohol en los accidentes de tránsito. A ver, hay normativa administrativa que prevé sanciones para los excesos de velocidad y prevé sanciones para el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque a las intendencias les interesa recaudar más. Sí, bueno, está también. Pero en realidad la función es que se ha demostrado que en la mayor parte de los accidentes de tránsito hay una cuota imputable a el exceso de velocidad o al consumo de alcohol o de otras sustancias. Entonces, como sabemos que eso puede llegar a pasar, tratamos de evitarlo. ¿Ah? Y ese es el análisis que hacemos en la función preventiva. Es decir, bueno, como sabemos que esto puede llegar a pasar, porque ya ha pasado que, no sé, el 80% de los accidentes de tránsito se deben a conducción a exceso de velocidad, bueno, evitémoslo. Así que ya se sabe cierto cuál es el evento dañoso que puede causar ese daño. Ese es el tema. Bueno, a veces se sabe y a veces no. Eso lo vamos a ver ahora. Porque la función preventiva justamente a veces no se basa en certeza científica. La característica de la función preventiva es que no hay certeza científica. Correcto. ¿No? Eso el profesor ya se los explicó, que puede haber una parte de la comunidad científica que entienda que puede causarse el daño, y es en función de eso que se toman las decisiones de prevenir el daño, o de precaver el daño en este caso. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, yo les decía que de esto van a vivir ustedes, si se dedican al ejercicio de la profesión y en este ámbito, que es tan lindo y ojalá les guste a ustedes y lo puedan ejercer mañana. ¿Y cuál es la importancia para el ejercicio de la profesión que tiene el análisis de la relación de causalidad? Bueno, no solamente que venimos viendo hasta ahora, en cuanto a que necesito identificar cuál es el evento dañoso para después poder seguir adelante con el análisis metodológico de cómo imputo responsabilidad civil, sino porque todo esto hay que probarlo, ¿no? ¿Y quién lo prueba? Ustedes ya están viendo algo de procesal, ¿no? Y La bueno, parte, profe. prueba la justicia, o sea, un tribunal, pruebas Los tribunales mediáticas. nunca prueban. Salvo en La parte afectada. Las pruebas que se le presenten. Las partes tienen que probar. La parte afectada es la que tiene la carga de la prueba. Exacto. El artículo 139 del CGP dice que quien alega un hecho debe probarlo. Entonces, debe ser probado por quien invoca el daño. Quien pide la reparación del daño tiene que demostrar que su daño es consecuencia de un determinado evento y tiene que analizar la causalidad, tiene que analizar este nexo que estamos viendo hoy. Entonces, si bien en muchos casos puede ser sencillo, en otros no así. En el ejemplo que les decía del accidente de tránsito, y bueno, a ver, es bastante sencillo, ¿no? Sí, yo tengo un tipo que iba en un auto, que el parte policial me dice que a las 3 de la tarde iba, no sé, en el Volkswagen Gol SBZ 8340, ¿no? Y este sujeto iba dentro de ese auto, y ese sujeto queda reportado en el parte policial que sufrió fractura de tibia y peroné. Bárbaro. Llega la ambulancia y anota que levanta el sujeto que estaba en el vehículo tal, SBZ 8340, creo que les dije, y lo lleva al hospital tal. Después en el hospital tal vemos que el ingreso a la historia clínica dice que este sujeto viene a la hora 3:30. A ver, es bastante evidente, ¿no? Digo, no hay mucho más para pensar, no hay mucha más vuelta para darle. Pero la vida no es tan lineal siempre, y a veces los análisis que hay que hacer son mucho más profundos. Es lo que pasa, por ejemplo, con casos de responsabilidad médica, donde hay que analizar mucho más, porque hay que analizar de dónde proviene efectivamente el daño, si había, lo vamos a ir viendo en el correr de la clase, pero sí, además de la actuación médica que se llevó adelante, si había otras circunstancias que pudieran explicar el mismo daño. Lo mismo pasa con los daños al honor, que vieron algo también con el profesor Nicola. Es decir, bueno, a ver, este daño al honor, este daño al nombre, ¿realmente proviene de este evento, o en realidad se trata de otro evento, o el daño ya estaba y este evento solamente lo agravó? Bueno, no siempre el análisis es tan sencillo.
Profesora, Sí, ¿el acoso laboral también entraría dentro del ámbito de responsabilidad civil? sí. Sí, el acoso laboral puede causar daños y son reclamables. Son reclamables bajo este esquema de teoría general de la responsabilidad. En cuanto a jurisdicción, va a ser competente la justicia laboral y no la justicia civil. Pero esto es teoría general. Y la teoría general aplica a todas las materias, si no deja de ser general. ¿No? Les decía, el artículo 139 del CGP entonces se pone en la carga de la prueba a aquel que alega el evento. Es un análisis fáctico y así va a ser el análisis que tengan que hacer en su momento en un proceso. Y como les decía, a veces puede ser más sencillo, a veces no. En principio, el nexo causal no se presume. El nexo causal hay que demostrarlo. Para las profesoras Zafiri y Venturini, en algunos supuestos concretos, podría llegar a presumirse, que los vamos a ir viendo en el correr del curso. No vale la pena traerlos a colación ahora, porque aún faltan herramientas. Pero en principio no se presume y hay que probar. El tema de las presunciones, estimo que ustedes ya lo tienen estudiado, pero refiere a aquellas cuestiones en las que, ya sea por la ley o por el convencimiento de la jurisprudencia, hay eventos que no necesitan ser probados y podemos asumir que ocurrieron de determinada forma. Bueno, la causalidad no es uno de ellos. ¿Ah? La causalidad se tiene que probar efectivamente. Perdón, profesora, en el caso de la preventiva, ¿se presume o no? Claro, claro. Sí, ya ahora digamos que entrega lo que es responsabilidad civil, dejamos afuera la función preventiva, que como está muy bien la puntualización, Mayo, y te la agradezco para aclarar para todos. Sí, el tema de responsabilidad, estamos ahora en responsabilidad civil, tengo que probarlo. La función preventiva, obviamente no voy a poder probar, pero sí tengo que demostrar la potencialidad. No voy a probar la ocurrencia efectiva, pero sí tengo que demostrar la potencialidad. Porque fíjense que ir a un juez a pedir que alguien deje de hacer algo o que lo haga de determinada manera, requiere que yo demuestre por qué estoy pidiendo eso, porque si no estoy limitando la libertad del otro de actuar como se le antoje, porque yo no tengo ninguna razón. No, tengo que demostrar las razones potenciales de que eso vaya a ocurrir. Bien, hecha esta aclaración pertinente y te lo agradezco nuevamente, pasamos a analizar qué es lo que pasa. A ver si tengo otra diapositiva. Ahí está. Ustedes ahí ven entero, ¿no? Porque yo tengo como el chat acá arriba y eso ustedes no lo ven. Sí, profe, se ve. Se lo ve. ¿Ven el chat? No, el chat no. Como un cuadradito. Ah, No, porque yo con el chat estoy tapando la pantalla y no quería tapárselos a ustedes. Claro, por eso se levanten la mano, hablen, porque el chat que hace le sale un cuadradito y le tapa la pantalla, pero no se animan a hablar. Volviendo entonces. Hay una diferencia entre lo que es la causalidad natural y lo que es la causalidad jurídica. ¿Por qué? Porque la causalidad natural es la que implica todas las contingencias de la naturaleza. A ver, todo aquello que pudo haber intervenido, ¿bien? Todo lo que en ese momento se estaba dando, eso es la causalidad natural. Porque es cierto, en la naturaleza todas las cuestiones se vinculan y todas las cuestiones dan un resultado. Ahora, jurídicamente, la naturaleza es inabarcable, entonces tenemos que elegir. Tenemos que fijar criterios que nos permitan seleccionar ciertas circunstancias de hecho. Porque va un poco de la mano con lo que planteaban hoy de las circunstancias climáticas, pero sí, a ver, hay muchísimas condicionantes que no podemos tomar en cuenta en el análisis jurídico, porque no podemos valorar en qué posición estaban las nubes, por un tema de coherencia, por un tema de practicidad, ¿tá? Tenemos que buscar aquellas cosas que realmente son relevantes a los efectos del daño. Y ahí es donde diferenciamos lo que es la causalidad natural de lo que es la causalidad jurídica. Perdón, ¿podría repetir causalidad natural? Sí, la causalidad natural son todas las contingencias de la naturaleza que estaban presentes en el momento de ocurrencia del daño. En el momento en que ese evento se transformó en dañoso.
Y cuando hablo de todas las contingencias, hablo de todo, absolutamente todo lo que estuviera pasando en ese momento, desde que cantaba un pajarito hasta que pasaba un auto a 200 kilómetros por hora. Esa es la causalidad natural, es todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Como ustedes se dan cuenta, lógicamente no podemos abarcar todo eso en un análisis jurídico, y por eso la causalidad jurídica, que es lo que vamos a estudiar, fija unos criterios para determinar qué circunstancias de hecho deben ser consideradas en conexión causal con el daño. Les repito, la causalidad jurídica lo que busca es analizar o fijar criterios que determinan qué circunstancias de hecho se deben considerar en conexión causal con el daño acaecido. Se buscan fijar criterios, es decir, unos parámetros lo más objetivos posibles, lo más científicos, si cabe, posibles, para analizar aquellos eventos que realmente son una condición necesaria para la ocurrencia del hecho. Hay otro montón de circunstancias, de cuestiones que estaban presentes en ese momento, que no tienen relevancia ninguna en la ocurrencia del daño. Hay otras que sin dudas que la tienen, y hay otras que para algunos lo tienen y para otros no, y eso es lo que vamos a estar analizando. En este universo de la causalidad jurídica, la doctrina separa lo que es la causa de lo que es la condición, de lo que es la ocasión, que son conceptos distintos, pero que los tenemos que analizar a cada uno de ellos para ver cuándo estamos hablando de causa. ¿Qué pasa? Nosotros cuando analizamos causalidad jurídica tenemos una cantidad de condicionantes. Yo les decía, hay un montón de eventos, de situaciones que están pasando en el mismo momento en que el evento se torna dañoso. Y el derecho dice, bueno, voy a elegir, elijo esta y esta, o elijo solo esta, o elijo estas 4, y las elijo para que sean causa. Las elijo para que estas sean las causas del daño. Obviamente, ustedes ya saben, porque lo vimos recién, que lo que yo elija como causa me va a decir, justamente me va a permitir seguir adelante con el proceso de asignación de responsabilidad. Entonces tengo que tener mucho cuidado con qué es lo que estoy eligiendo como causa. La causa va a ser aquel evento que produzca el efecto. Es causa la que produce el efecto dañoso. Es causa lo que explica la ocurrencia del daño. Eso es causa. Ahora, ¿qué otras cuestiones están presentes y no son causa? Bueno, entre ellas las condiciones. Las condiciones que son eventos que sí intervienen en la producción del daño, son antecedentes que intervienen en ese proceso que lleva a la ocurrencia del daño, pero intervienen a los efectos de permitir que ese daño ocurra, no de generarlo, sino de permitir que ese daño ocurra, o no evitar que ocurra. ¿Sí? Puede o bien permitir el efecto o descartar un obstáculo que había para que ocurriera ese daño. Ahora le vamos a dar con un ejemplo y va a quedar un poco más claro. Yo sé que esto puede ser un poco medio raro. ¿Está? Pero quédense con los conceptos, ahora vemos el ejemplo. Lo otro que ingresa aquí es la ocasión. La ocasión, nos dice la doctrina, es aquella que favorece la operatividad de la causa. ¿Qué es la ocasión? Es un conjunto de circunstancias en cuyo contexto se da el daño. ¿Está? La ocasión es el contexto, podríamos decir. El contexto en el que surge el evento dañoso y se produce el daño. ¿Hasta acá todos bien? Vamos al ejemplo.
Sí, profe. Perdón, profesora, me pareció como entender, y seguramente está mal, que la condición y la ocasión son contexto. La ocasión es contexto. Las condiciones son antecedentes, son eventos que participan en la producción del daño, pero que no lo determinan, no determinan su ocurrencia. Les doy el ejemplo a ver si clarifica, y si no, repetimos y tratamos de clarificarlo en la medida de lo posible. Volvamos al ejemplo del accidente de tránsito para mantener el mismo que ya lo vienen viendo. Supongamos que tenemos a un conductor muy poco experimentado que circula a exceso de velocidad en una zona densamente transitada con poca visibilidad en esa hora del día, ¿no? Pero además, el auto tenía un defecto en los frenos, ¿no? Ahí tenemos condiciones y tenemos ocasiones. ¿Cuáles son condiciones, por ejemplo? O sea, cuestiones que permiten el efecto o descartan un obstáculo. Y bueno, que fuera un conductor poco experimentado parece ser una condicionante, porque favorece la pérdida de dominio del vehículo. El exceso de velocidad también podría ser una condición, porque permite el efecto dañoso, porque el exceso de velocidad favorece la ocurrencia del evento dañoso. Ahora, por ejemplo, que fuera una zona densamente transitada y que se tratara de un horario donde había poca visibilidad, o porque había niebla, o porque estaba encandilado, ese es el contexto en el que surge el daño, es el contexto en el que acaece el daño. Esa sería la ocasión. ¿Sí? Ahora bien, si yo les digo, ¿se daba todo esto? ¿Necesariamente iba a tener un accidente? No, no. Porque en realidad podría haber salido todo bien. Ahora, si el daño sucede, supongamos que es la muerte de un peatón que iba a cruzar la calle, porque habiéndolo visto, ¿no? Con la distancia suficiente para frenar, el conductor intenta frenar y no puede porque su auto tiene los frenos rotos, entonces la causa del daño fue la falla en los frenos, ¿no? O sea, ¿por qué se produce el evento dañoso? Porque hay una falla en los frenos. ¿Se entiende? Sí, sí. Y es eso lo que explica que sucede al accidente de tránsito. Después estará a probar si quiso frenar o no. Claro, como les decía, todo esto hay que probarlo. Después hay que ver con los instrumentos correspondientes cómo demostramos que primero, que toda esa era la circunstancia en la que estaba, que eso obviamente se piden informes, hay organismos como Inumet que les informan si a esa hora en ese lugar había niebla, si había posibilidad de encandilamiento, incluso al parte policial se les va a decir, después el taquímetro del auto les va a decir a qué velocidad circulaba. También los autos modernos tienen registro de cuando se intentó frenar y cuando no se intentó frenar. Van a poder pedir el reporte de los service que tuviera hecho el auto, si se había controlado frenos, si no se había controlado frenos. Eso ya es una cuestión de prueba que obviamente la tenemos que ver porque está bueno que ustedes lo sepan, pero que también lo van a ir aprendiendo en las técnicas y ni que hablar en la práctica, ¿no? De cuáles son aquellos recursos que tenemos para demostrar todo esto, que es un montón y que es súper importante el momento del juicio. Melanie, Aria. No, eso quería acotar las pericias, profe, para que no fuera... ¿no? Claro, en accidentes de tránsito a veces se necesitan pericias. No es el ámbito donde más se necesitan, porque en realidad generalmente se solicitan pericias más bien para cuestiones que son más técnicas profesionales, como puede ser temas de arquitectura, de una falla arquitectónica en una obra, o bueno, ni que hablar de responsabilidad médica. También se puede pedir peritajes en accidentes de tránsito que determinan, por ejemplo, a la velocidad que se desplazaba, qué distancia necesitaba para frenar. Sí, no es lo más habitual porque en general los casos son más claros, o sea, es más fácil demostrarlo que pagando una pericia, porque esto ya como aviso al navegante, las pericias son bastante caras, entonces uno trata de recurrir a todos los medios posibles de prueba antes de llegar a la pericia
por un tema económico, ¿no? De evitar ese pago, porque ese monto que uno paga por la pericia, antes de que me hagan la pregunta, ese monto que uno paga por la pericia lo paga, nadie se lo paga a uno después, ¿está? O sea, la víctima paga la pericia y después va a tener la reparación del daño, pero la pericia la pagó ella, nadie le va a devolver la plata de la pericia, salvo supuestos muy particulares como la condena en costas y costos, que lo van a ver en procesal y no nos corresponde a nosotros. A ver, tenemos acá unas participaciones. Si es de gravedad el siniestro, tenemos la concurrencia de policía científica donde se fija la escena y se realiza registro fotográfico y demás. Es correcto. Por eso les digo, el parte policial generalmente les va a dar la información. Y cuando hay fallecidos van a tener carpeta técnica de policía científica, que es un documento muy valioso para los juicios, porque tienen las fotos, tienen la descripción, tienen el informe de lo que entiende policía científica, que son informes generalmente muy, muy serios y muy respaldados, ¿tá? Esto en cuanto a la prueba. En cuanto a lo conceptual, que es lo que más me interesa en este momento, quedaron claras las diferencias, o bueno, dentro de lo posible de lo que es la causa, la condición y la ocasión. A ver, quedaron claras, es un poco, son conceptos que hay que trabajarlos, que cuestan, y no es que esté absolutamente definido qué es causa, qué es condición y qué es ocasión. Incluso en los mismos supuestos podemos llegar a discutir, y van a ver que la doctrina y la jurisprudencia lo hacen, qué es causa, qué es condición y qué es ocasión. Porque se nos va la vida en eso, se nos va la vida en determinar cuál es la causa. ¿Da? Después, al final de la clase, no de la de hoy, sino de la próxima, vamos a ver los efectos que esto determina al final del día, en cuando terminamos con el proceso de asignación de responsabilidad civil. ¿Da? Bueno, ¿qué pasa ahora? Nosotros decimos, el derecho como causalidad jurídica me elige algunas, de todo el universo de circunstancias, elige las causas. Dice, bueno, van a ser causas tal y tal. O va a ser causas solo tal. Y acá entra a jugar el concepto que ustedes manejarán, o por lo menos lo tendrán referido, porque es un concepto de penal y a todo el mundo le gusta penal, que es el concepto de la concausa. ¿Qué es la concausa? La concausa son hechos que participan con otros en la relación de causalidad. Es decir, cuando tenemos más de una causa y hay hechos que colaboran con otros, ahí tenemos concausas. ¿Tá? Sin duda que este es un concepto que se profundiza y mucho en penal, pero en materia civil y a los efectos de la responsabilidad civil, también es un concepto que manejamos cuando tenemos esta serie de eventos en colaboración o en participación con otros en el análisis de la responsabilidad y de la relación causal. ¿Sí? Ahora les voy a poner un ejemplo que anduve buscando para ponérselos en un poll de estos que había antes, pero no se me cambiaron todo el Zoom y ya no están las mismas herramientas. Así que para la próxima prometo investigar a ver dónde me dejaron el poll de antes. Y lo vamos a hacer levantando la mano nomás. Pero les voy a poner una situación y ustedes me van a decir cuál entienden que es la causa, ¿tá? Del daño. El daño es el fallecimiento, y esto es un ejemplo de la vida real, miren que a mí me tocó contestar esta demanda, ¿tá? La demanda planteaba como daño el fallecimiento de un paciente que estaba internado, ¿tá? Hay un ejemplo medio parecido en Gamarra, y Peirano trata algo similar, pero de verdad, o sea, esto es real, esto pasó, contesté la demanda, ¿tá? Es una persona que sufre un accidente de tránsito y se fractura justamente tibia y peroné. ¿No? Como consecuencia de ese accidente, la ambulancia lo lleva a un hospital, y en ese hospital es intervenido la mutualista por un traumatólogo. ¿Tá? El traumatólogo le coloca los clavos, vieron que la osteosíntesis que se hace en estos casos de fractura, que es con placa y clavos, le pone los clavos, resulta que los clavos quedan mal colocados, ¿tá? Y el paciente tiene que reingresar al hospital. Supongamos que a todo esto habían pasado, no sé, 15 días, ¿tá? Se le mueven esos clavos porque habían quedado flojos, no sé qué, vuelve al centro hospitalario. Ahí, cuando le realizan la segunda intervención para corregir la primera, coge una infección intrahospitalaria. Porque en ese centro, en esa mutualista, se estaban realizando obras. O sea, había una reconstrucción de esa mutualista,
Se estaban realizando obras, el paciente internado, y tenía esto es literal, porque están las fotos, la habitación del paciente estaba llena de polvo, pero llena de polvo de construcción. ¿Está? Se agarra esta infección intrahospitalaria entonces. Eso obliga a que el paciente esté más tiempo internado, porque para llevar adelante el tratamiento requerido para la infección. Matón, esto todavía sigue, ahora yo te doy la palabra, pero no termina acá la vida del pobre señor. Este paciente con esta infección sufre, por último, el derrumbe de la sala de internación. ¿Tá? Por error, en los obreros de la construcción se equivocaron y derrumbaron la sala de arriba sin evacuar la de abajo. ¿Tá? Se le cae literal el techo arriba y el señor fallece. Sí, pobre señor Barreto, pero esto pasó, ¿está? Ahora, ¿cuál de todas estas circunstancias entienden ustedes que es la causa del fallecimiento? Ya les voy a dar la palabra. El señor fallece porque tuvo un accidente de tránsito, y es el accidente de tránsito el que generó todo lo posterior. Sufre porque el fallecimiento, porque al ser intervenido y haber sido intervenido incorrectamente, tuvo que reingresar, y ahí cuando reingresa es que agarra la reconstrucción del centro hospitalario y se agarra la infección intrahospitalaria, y el pobre desgraciado queda internado más tiempo, y ahí es que se cae el techo. La causa es que se le cae el techo. La causa es que tiene una infección intrahospitalaria y se quedó internado por más tiempo. ¿Cuál es la causa? Profesora. Su terrible mala suerte. ¿Saben qué? Hay gente sí, ¿no? levantando la mano, che. A ver, Goyeneche. Y yo creo que el último Goyeneche, evento, o perdón. sea, que se le haya caído el techo. El techo. ¿Quién más está con el techo? Para mí es la última causa, porque justamente el accidente no lo mató, el polvo no lo mató, o los clavos, para mí es la última causa, porque la primera, de hecho, ahí estaba vivo. Podrá tener responsabilidad ese accidente en las lesiones, pero no en el fallecimiento. Está bien, lo que quiero es que hagan el ejercicio de pensarlo y de justificarlo, así que buenísimo. Los que creen que no es la caída del techo, dejen la mano levantada. Así vemos otras opiniones. A ver, ¿quién entiende que la causa es el accidente de tránsito originario? Ahora micrófono. Profesora, yo me parece que la causa es el accidente, porque fue lo que originó todo el resto de los eventos. Si no hubiese existido el accidente, al hombre no se le hubiese caído el techo arriba de la cabeza. Eso es así. Bien. Profesora, ¿Sí? yo simplemente quería agregar que para mí hay más de un hecho, sería una concausa, porque tenemos la parte del médico, ¿tá? Que hubo una parte de negligencia, y después tenemos la parte de esta empresa constructora que estaba ahí, que tampoco no tomó las precauciones debidas. O sea que el accidente de tránsito ya pasó para mí a otra instancia. Yo me fijo más bien en la parte del médico, porque si el médico hubiese hecho como corresponde, él hubiese salido en tiempo y forma, y no hubiese agarrado una infección hospitalaria tampoco. Bien. A ver, todas las opiniones son fundamentales, y por eso, a ver, no hay respuestas ni bien ni mal. Lo que me interesa es que lo razonen. A ver, Matón. Bien. ¿López? Buen día. Yo creo que en realidad el accidente de tránsito primero lo descarto desde el principio, porque, o sea,
La infección se la agarra después por la mala praxis que le hace el médico, entonces el accidente de tránsito ya queda por fuera de todo eso. Y a su vez considero que la infección tampoco tiene nada que ver porque él se muere porque se le cae el techo, no por la infección que agarra Tú dentro estás del entonces en hospital. la posición de que se le cae el techo, de que esa es la Claro. causa. Está. Claro. Ferreira. Para mí es la caída del techo, porque estamos analizando qué es lo que le causó la muerte. Las otras son condicionantes que lo llevaron a estar en esa situación. Bien. ¿Alguien entiende que es la infección intrahospitalaria la que genera la causa? ¿Y cambian algo si yo les digo que la infección intrahospitalaria le generaba le generaba una condición que no iba a recuperarse nunca? Claro, por eso. Ujú. Bien. ¿Bertoletti? Bueno. Lo que yo iba a decir era que, o sea, si en ese caso, por más que él se quedara de por vida, o sea, en algún momento capaz que se moría, pero en este momento, por más de que se hubiese quedado de por vida, si se le caía el techo, en este momento fue porque se le cayó el techo, no porque Exacto. tuvo una infección. O sea, porque la infección la podía tener de por vida, pero él no se murió por eso, en este Bien. caso. Profesora, sí. Perdón, eso que usted que preguntaba de que si las infecciones intrahospitalarias le iba a dejar de por vida, capaz que es parte de la cuestión de la proyección de vida y el aspecto ese de, bueno, que puede ser hasta el lucro cesante o la relación de vida. Bien. Pero Sí, eso les no puede el- llegar, no el está bien fallecimiento. razonado porque les puede llegar a jugar en que de todas formas el señor no tenía expectativa de vida. Profesora, Sí. Por eso yo me ponía en la postura de la concausa, en donde hay más de un hecho. Como Bien. Vamos a cerrar. Todas las intervenciones son muy valiosas y está buenísimo que lo vayan razonando, porque lo que quiero que vean, y por eso les traigo este ejemplo, porque realmente cuando a mí me llegó la demanda, era como, oh Dios, una asociación de eventos desafortunados, porque esto no es normal. Pero para que vean lo compleja que puede ser la realidad. Y cómo esto, que acá vemos conceptualmente y que parece quedarnos bastante claro, decimos, pucha, ¿y acá cómo hacemos? ¿No? Y acá, o sea, yo ya les digo, a mí me tocó contestar la demanda, ya al final de las clases iremos viendo quiénes fueron los sujetos demandados y cómo se contestó. Porque la idea es poder seguir el hilo de la clase con este caso. Pero véanlo desde el lado del abogado que recibe el caso. ¿A quién demanda? ¿No? ¿Cuál es el evento que va a entender como dañoso para llevar adelante su demanda? O sea, cuando explique a qué se debe el daño, ¿qué va a explicar? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como abogados, bueno, los que quieran ser abogados. Bueno, justamente ante este tipo de problemáticas, sí, Ferreira. Profesora, usted nos dijo al principio de la clase que un daño puede ser producido por varios hechos, y según la proporcionalidad es la responsabilidad de cada uno. Se podría vamos a entrar ahí ahora. Vamos a entrar ahí. Justamente este tipo de problemáticas de eventos que son realmente desafortunados es que generan el análisis de, bueno, ¿cuál es la causa jurídica del daño? Cuando concurren varias causas, ¿no? Cuando tenemos varias cuestiones que pueden ser interpretadas como causa. ¿Cómo hago el análisis? ¿Cómo hago el análisis del nexo causal? Y esto es lo que se pregunta la doctrina, lo que se pregunta la jurisprudencia, y en función de ello surgen una serie de teorías, ¿no? Teorías que lo que buscan es identificar determinadas causas de acuerdo a distintos criterios. Acá tenemos a Navarro que diga por favor cuáles fueron las causas. Y bueno, las causas ya se las dije, pueden ser todas esas. El tema es, en función de la teoría que entendamos aplicable, o que queramos aplicar, va a ser cuál es la causa que realmente explica la ocurrencia del daño y va a ser la que nos permite identificar el evento dañoso. ¿Cuáles son esas teorías? Bueno, esas teorías las vamos a empezar a ver hoy y vamos a seguir con ellas en la próxima
en la próxima clase. Ahí me pasé. Cuando hay concurrencia de causas, tenemos entonces teorías que no distinguen entre las causas, equivalencia a las condiciones, y las teorías que sí distinguen entre causas. Es decir, de un universo de eventuales causas, las teorías que no distinguen, o sea, las de equivalencia a las condiciones, ponen a todas esas causas en un plano de igualdad. Bien. Si nos basamos en esa teoría, todo sería culpa en el caso que hablamos. Ya sea... Ojo con los términos, ojo con los términos. ¿Todo Perdón. sería culpa? No. No, o sea, todo sería la consecuencia que llegó a que se dé el daño, o sea, ya sea el accidente, la mala praxis del médico, todo ayudó y tendría el mismo valor y misma responsabilidad a que se dé el daño. A ver, varias cosas. La idea, que te la entiendo, está bien, pero tratemos de ser precisos con los términos, ¿sí? Porque esto se los comenté el otro día en otra clase también. Nosotros, como abogados o como operadores del derecho, en principio operamos con el lenguaje común, pero no por eso dejamos de tener precisión en los términos, y cuando tenemos términos que están definidos, tenemos que usarlos tal cual están definidos, ¿está? Entonces, la culpa acá no tiene ningún vínculo, porque ya dijimos que acá estamos en análisis objetivo de hechos, ¿tá? Los hechos no tienen culpa, los daños no tienen culpa, ¿tá? Eso primero. Las causas van a ser aquellas que generaron determinada consecuencia dañosa, no viceversa, ¿tá? Ese es otro punto importante. Y responsabilidad solo vamos a tener imputable a un sujeto, después de que hayamos hecho todo el análisis metodológico, ¿tá? Por el momento solamente vamos a tener la imputación de un daño a un evento. Eso es lo único que vamos a tener, y es lo único que les pido en lo que se centren esta clase y la que viene. Y esto no lo digo por ser botona, a ver, es porque después, en los parciales, no pueden tener errores en los términos, y mucho menos en la práctica, ¿tá? Entonces, como la clase es la instancia para equivocarnos y para aprender de los errores, por eso lo destaco. Traten de tener cuidado con los términos. Cuiden los términos, porque no es lo mismo decir una cosa que la otra, ¿tá? Pero sí, la idea está bien. De acuerdo a la equivalencia de las condiciones, todas las condiciones o circunstancias que antecedieron en la producción del daño tienen una participación causal relevante, ¿tá? O sea, todas esas condiciones, todas esas circunstancias son relevantes o fueron relevantes para que ocurriera el daño, ¿tá? Allí, dentro de la equivalencia de las condiciones, ustedes ven que les pongo algunas subcategorías, o lo que vendrían a ser particularidades dentro de esta teoría. Digamos que este es un grupo de teorías, y tenemos estas particularidades de distintos autores. La equivalencia de las condiciones en general se trata como la causalidad sine qua non. Si se lo quieren anotar, se los escribo acá como se escribe. Sine qua non. ¿Da? Que justamente se refiere a esto de que todas las causas, todas las condiciones son equivalentes en su influencia causal, ¿sí? Dentro de estas teorías, la teoría desde el punto de vista positivo implica que todas las condiciones, lo que les decía, tienen la misma relevancia. Entonces el daño se hubiera producido por cada una de las condiciones individualmente consideradas. Todas aquellas que hubiesen producido el daño son equivalentes, y por tanto son causa de ese daño. Dentro de la teoría negativa, Aria, enseguida te doy la palabra. Voy a pasar a cada una de estas y enseguida te doy la palabra. Si querés dejar la mano levantada no hay problema, pero para que sepas que la hay. Las teorías negativas hacen el análisis al contrario y dicen, bueno, ¿qué condiciones puedo excluir y que el resultado se produzca igualmente? Entonces, aquellas que no pueda excluir, es decir, bueno, yo excluyo esto, ¿y el daño se produce igual? Sí, bueno, está. Entonces esta no es equivalente, pero todo el resto sí. O tal vez llego a la conclusión de que no puedo excluir esa causa. Esto es el enfoque de la equivalencia de las condiciones desde el punto de vista negativo.
Desde los autores que diferencian entre las causas relevantes e irrelevantes, bueno, tal como lo dice el nombre, analizan la influencia causal de la condición y dicen, bueno, hay ciertas condicionantes que no fueron relevantes. Por ejemplo, se estaba prendiendo fuego una casa, y va uno y tira un fósforo, y bueno, la verdad que no es relevante. Lo relevante puede ser todo lo anterior, pero es ese acto en concreto, ese hecho de poner un fósforo en una casa que ya se estaba incendiando, realmente no es relevante desde el punto de vista fáctico, ¿no? Entonces, el derecho tampoco lo toca. Después tenemos a quienes diferencian entre las positivas, las negativas y las indiferentes, que son un poco una conjunción de lo que venimos viendo. Y analizan cuáles son las condiciones positivas, o sea, aquellas que favorecen la ocurrencia del daño. Analiza cuáles son las negativas, que son aquellas que hubiesen permitido evitar el daño. Analizan si se dan esas condiciones negativas que hubiesen permitido el desvío de ese daño. Y analizan cuáles son aquellas condiciones que, si bien estaban presentes, son irrelevantes para la ocurrencia concreta de ese daño que estamos analizando. Sí, Aria. Sí, me olvidé un poco de la idea, pero le quería preguntar que eso no dependía también de quién demande, o sea, qué es lo que va a demandar. Yo lo puse en el chat, porque si demandan por mala praxis, o sea, tenemos un responsable, pero si demandan por muerte, o sea, ya sabemos que fue la empresa de construcción que dio esa causal. No, a ver, Capaz me confundí un poco. Acá estamos de nuevo confundiendo un poco. Entiendo la confusión, no digo que esté mal. ¿Quién es el responsable con cuál es el evento dañoso? ¿Tá? Acá estamos analizando solamente cuál es el evento dañoso. Entonces, obviamente, y está muy bien el razonamiento, que según cuál sea el evento dañoso, va a ser después el análisis de quién es el responsable, o sea, de quién fue el que llevó adelante ese evento dañoso. Lógicamente, ahí está el quid del asunto. Pero lo que tenemos que analizar ahora es cuál es el evento que explica la ocurrencia de ese daño. ¿Tá? Y en ese sentido, sí, algo que mencionabas, va a depender de la decisión que adopte, bueno, en principio el abogado para plantear la demanda. Pero la decisión que adopte el abogado va a ser en función de alguna de las teorías que explican la causalidad. Va a decir, bueno, yo me adhiero a la equivalencia de las condiciones, entonces para mí todas las condiciones que se vieron en este caso son causa. Entonces, para mí todos estos eventos son causa del daño y voy a demostrar que todos estos eventos son causa del daño. O tal vez diga, no, mi posicionamiento teórico es otro, y ahora vamos a ver cuáles son los otros posicionamientos, y va a actuar en consecuencia. O también, a ver, algo que no es muy académico decirlo, pero con las disculpas de los demás profesores presentes, el abogado va a decir, bueno, ¿qué me conviene? ¿A qué teoría me conviene agarrarme en este caso? Y bueno, me voy a agarrar a aquella, a mí no, que le convenga a mi cliente, porque yo estoy para defender el interés del cliente. Entonces digo, bueno, más allá de que para mí esta teoría no tiene ni pies ni cabeza, bueno, a mi cliente en este momento le sirve. Bueno, tal vez sea la acción que hay que llevar adelante. ¿Tá? Esto dependiendo de cómo lo van a manejar ustedes y a qué efectos están analizando el nexo causal, porque si estamos haciendo investigación académica, obviamente no hay conveniencia, hay investigación y ganas de entender cómo funciona el sistema. Ahora, si estamos ejerciendo la profesión, los intereses son otros. ¿Tá? Y no está mal, es así. ¿Cuál es la consecuencia de aplicar la equivalencia de las condiciones? Y con esto vamos cerrando y vemos si quedaron dudas y dentro de lo posible las aclaramos. ¿Tá? ¿Cuál es la consecuencia de aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones? Bueno, que la responsabilidad luego, cuando terminamos ese análisis metodológico, se atribuye igualmente a todas las causas. O sea, todas las causas van a ser parte de esa reparación. Todos esos eventos van a ser eventos dañosos y por tanto va a haber una atribución de responsabilidad a todos quienes intervinieron en la producción de ese evento dañoso.
¿Cómo se va a distribuir entre todos esos eventos dañosos? ¿Cómo se va a distribuir el daño finalmente? En forma igual, o sea, va a ser igual para todos. No hay proporcionalidad. Entonces, por más que yo considere que yo considero que hay 5 causas, y considero que la 4 es mucho más importante. A esta teoría no le interesa. Esta teoría dice se divide el 100% y 20% para cada uno. ¿Está? La equivalencia de las condiciones no permite una distribución proporcional en la responsabilidad que posteriormente se atribuye. ¿Cuáles son las críticas que se hace a esta teoría en función también de sus consecuencias? Bueno, en primer lugar, la extensión que implica la teoría. Porque si vamos a decir que todas las condiciones son igualmente importantes para explicar la ocurrencia del daño, bueno, nos podemos remontar a Adán y Eva, ¿no? Porque ¿por qué salió el señor en auto ese día de la casa? Ah, no, salió porque tenía una reunión de trabajo. Ah, entonces vamos a traer a la empresa donde trabajaba también, porque si no hubiese salido porque tenía una reunión de trabajo, el señor no hubiese tenido un accidente. Ah, no, pero ¿y cómo entró ese trabajo? No, porque lo recomendó la madre. Ah, entonces vamos a traer a la madre, porque si la madre no lo hubiese recomendado para ese trabajo, ¿se entiende? O sea, podemos llegar a Adán y Eva. Lo otro que sucede es qué pasa cuando interviene lo que se llama un caso fortuito, que lo vamos a ver a continuación en las clases siguientes. Cuando interviene un evento que en realidad no es imputable a un sujeto, y bueno, entonces en ese caso también la distribución va a ser en forma igual, y ese caso fortuito va a llevar la misma proporción de responsabilidad que lo que van a llevar los otros eventos. Y no se contempla esa proporcionalidad que puede existir entre las causas, porque está bien, yo puedo llegar a la conclusión de que hay varios eventos que fueron causas, que fueron evento dañoso, que llevaron, al evento dañoso, pero entender que hay una que opera más que la otra, y quiero diferenciar esa proporcionalidad. Bueno, esta teoría no me lo permite. Como les decía, esta teoría divide en partes iguales la responsabilidad entre todos aquellas causas que colaboraron a la ocurrencia del evento dañoso. En nuestro medio, el artículo 1331 del Código Civil, inciso segundo, se ha entendido que es la norma que no permite la operatividad de esta teoría en nuestro sistema. Se los leo. Dice: si un delito ha sido cometido por 2 o más personas, cada una de ellas responde solidariamente del daño causado. Esto lo vamos a ver más adelante. Inciso segundo, que es lo que nos interesa ahora. No es aplicable esta regla cuando el daño proviene de cuasi delito. Sus autores responderán proporcionalmente. Es decir, la norma nos está diciendo que en nuestro sistema se responde proporcionalmente. Y si se responde proporcionalmente, y esta teoría, justamente la consecuencia de su aplicación, es que no voy a tener proporcionalidad, bueno, este artículo 1331 dice Peirano, y lo dice también Gamarra, y la doctrina mayoritaria, bueno, este artículo 1331, inciso segundo, es el que impide el ingreso y la aplicación de esta teoría a nuestro sistema. ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas? No, profe. Se entendió, gracias. Bien. Si tienen dudas, son bienvenidas o comentarios. Obviamente se quedan con el caso para irlo pensando, para ir analizando, a ver cómo ustedes imputarían responsabilidad, para obviamente analizar cuál es el evento dañoso, cuál es el que entienden el evento dañoso. Yo sé que hoy van a tener cosas mucho más interesantes para hacer que esto que les estoy planteando, pero bueno, mañana en algún momento que reaccionen, lo piensan un rato, y el viernes vamos a seguir desarrollando teorías, vamos a ver lo que es la teoría de la causa próxima, la causa eficiente, y esto les digo para que se lo anoten y lo estudien: causa próxima, causa eficiente, causa adecuada, causa verosímil. Dentro de lo posible vemos también imputación objetiva y lo que es la causalidad plural. No sé si nos va a dar para todo, pero sería la idea. Y vamos a seguir analizando en función de este caso, a ver cómo lo van razonando ustedes. No hay soluciones que estén bien ni mal, no hay respuestas correctas e incorrectas, sino que puede haber respuestas más fundadas o menos fundadas, y la idea es eso, que ustedes lo razonen y lo puedan fundar. ¿Está? Teixeira. No, justamente yo iba a apuntar a eso, a ver qué, digo, capaz que mi ansiedad también, qué era, qué es lo que había puesto, o
Usted no, lo que había respondido. A controlar la ansiedad, gente. Que acá además no hay respuestas ciertas o inciertas. Acá hay que fundamentar. Muchas ¿Gewis? gracias. No, por favor. Profe, tengo una consulta. El ¿Está bien artículo dicho el apellido? 1331. ¿Es Gewis? Egis. Egis, ok. El artículo 1331 que usted mencionó, ¿a cuál teoría hacía referencia? Es el que impediría, de acuerdo a la doctrina, a ver, que comparto, impediría el ingreso de la teoría de la equivalencia de las condiciones en cualquiera de sus modalidades. Es la única teoría que vimos hasta ahora. Bien, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, si no quedan más dudas, los dejo. Y bueno, nada, disfruten hoy, aprovechen el feriado. Melanie. Muy buena La la clase, última, o profesora. sea que según el 1331, perdón, ¿Sí? todo sería cuasi delito menos la empresa constructora. Vamos a ver. Esta historia Gracias. continuará. ¿Y el número de expediente, profe, para leer la causa? Se dice el pecado y no el pecador, Qué chiquilines. feo, qué feo. Ya pedí que colgara la sentencia y no, me parece que no. Todavía no hay sentencia. Todavía no hay. Está en trámite encima. ¿En proceso? Está en proceso, está en proceso. ¿Ah? Bueno, disfruten el Buena feriado, la clase. descansen y nos vemos el viernes. Muy buena la clase. Gracias, muy dinámica la clase.